En nuestra exposición de la segunda epístola de Timoteo, vamos a llegar hoy a los últimos pasajes del capítulo 4. Nos queda hoy y la próxima vez para terminar este capítulo. Y una vez más es un capítulo donde de una forma especial nos permite el apóstol de llegar a un conocimiento de sus pensamientos en cuanto al ministerio cristiano. Él reflexiona sobre su propio ministerio y obviamente las conclusiones a las cuales él llega son conclusiones particularmente interesantes. Una vez más, quiero recordarles que el apóstol Pablo está al borde de la eternidad. Él es consciente de que su vida y su ministerio, por lo tanto, está a punto de terminar. Él no puede decir si se trata de días, si se trata de semanas o incluso meses, pero todo indica que Pablo no tiene ya la esperanza, una liberación. Él es consciente de que en esta celda, en esta cárcel romana, termina su ministerio. Por lo tanto, estamos pisando de cierta manera terreno sagrado y lo que vamos a hacer hoy solamente son tres versículos que hoy vamos a cubrir, los versículos 6 al 8, donde Pablo habla del presente, del futuro y del pasado de su ministerio. Vamos a escuchar lo que él nos escribe aquí. Segundo en Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8 dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues hasta aquí la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo, particularmente que Él nos ayude a entender estos versículos tan trascendentes y tan importantes. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más por lo que Pablo aquí nos escribe. Gracias te damos, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y efectivamente aquí estamos hablando de las últimas palabras que tenemos de nuestro querido apóstol, palabras cargadas de significado, de importancia. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer la aplicación correspondiente también a nuestras vidas. Esto es algo que te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, pues Pablo, después de animar a su, nos da la impresión un poco colaborador decaído, Timoteo, de animarle a seguir adelante, a tomar las riendas de su vida y de su ministerio. Pablo reflexiona sobre su propio ministerio, reflexiona sobre su propia vida. Y estos tres versículos son muy fáciles de desglosar. El versículo 6 habla del presente de la vida del apóstol Pablo. El versículo 7 habla del pasado, donde él reflexiona sobre lo que era su ministerio reducido en un versículo. Y luego el versículo 8 habla del futuro. Por lo tanto, son versículos particularmente interesantes. Empezamos, por lo tanto, en el versículo 6. Esto es la primera parte. Esto es una reflexión sobre el ministerio presente del apóstol Pablo. Dice aquí, porque yo ya
estoy para ser sacrificado. Bueno, esa palabra sacrificado es particularmente interesante porque en el original no habla de un sacrificio, como por ejemplo de un sacrificio animal, sino habla de una libación. Una libación es un sacrificio de líquidos en el contexto del Antiguo Testamento. Podía ser aceite o podía ser vino. em, entonces esto se añade a un sacrificio ya hecho, lo cual quiere decir que el sacrificio principal se ha hecho. Esto es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo simplemente habla aquí de su propia vida como un sacrificio que no tiene poder redentor de ninguna manera, sino que es una añadidura. Y esto es una visión particularmente interesante de nuestro ministerio, ¿no? Los sufrimientos de un creyente, incluso si un creyente paga su propio ministerio, su propia creencia con su vida, no tiene un aspecto redentor. Por nuestra muerte, nadie recibe un beneficio, por lo menos no un beneficio en cuanto a la salvación. Em, en otras palabras, nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos por el Evangelio no tienen en ese sentido un poder santificador o un poder salvífico para nadie. Pero somos una añadidura. De la misma manera como en el Antiguo Testamento se echó el vino, se supone que esto es lo que Pablo tiene en la mente, por encima del sacrificio del holocausto, pues en este caso es una añadidura realmente. Y de esto estamos hablando concretamente. Pablo entiende su vida como un plus, una añadidura al fundamento que ya fue puesto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y además, él no se hace ilusión que esto es inminente. Simplemente vamos por un momento a Filipenses 2:17, donde Pablo habla del mismo tipo de imagen. Eh, no hay que olvidar, esto fue durante su primer encarcelamiento, donde él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿vale? Aquí él incluso se refiere al sacrificio de los filipenses y Pablo simplemente dice, bueno, yo soy una pequeña añadidura, ¿vale? No soy el sacrificio principal. Él aquí, incluso siendo apóstol, se pone en segundo lugar. Y dice, bueno, es posible que yo pierda mi vida en el ministerio, pero lo que es mucho más importante son ustedes, ¿vale? Los filipenses. Entonces, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Que quiere decir que Pablo aquí tiene vamos a decirlo así, una impresión modesta de sí mismo. Pablo es una persona, a él no le gusta jactarse, no le gusta aparecer más de lo que es y no le importa para nada decir, ustedes son mucho más importantes que yo simplemente, si mi vida es derramada sobre el altar de Cristo, es simplemente una pequeña añadidura. Lo segundo que podemos decir sobre este versículo 6 es que Pablo, a diferencia de la carta a los Filipenses y de esa cita que acaba de leer, donde él habla hipotéticamente de esa posibilidad, él ahora está seguro de que esto es inminente. Él asume de que de esta celda él no va a salir. Quiere decir que allí él termina su vida en una celda mugrienta en Roma, cerca de los aposentos del emperador romano Nerón. Este azote
de la fe cristiana en la ciudad de Roma, en aquellos tiempos que está haciendo sus estragos. Ya em, había ejecutado a Pedro primeramente y ahora estamos posiblemente hablando del año 67, del invierno. Y Pablo sabe que de esta ya no va a salir. Estoy para ser sacrificado y luego añade el tiempo de mi partida está cercano. La primera símil que Pablo usa aquí es la del sacrificio de la libación, ese sacrificio líquido de vino. Y la segunda imagen es la imagen de un barco. Esa palabra, mi partida, normalmente se usa de un barco que está a punto de salir de un puerto. Cuando llegué a esto, tenía que recordar una escena en la famosa obra del Señor de los Anillos. Bueno, algunos tal vez lo han leído, algunos lo habrán visto. Y es esa famosa escena donde Gandalf se lleva a Frodo porque ha terminado, em, vamos a decirlo así, su ministerio. Y pues sale ahí esa frase de Gandalf que dice a los hobbits que se quedan allí atrás. Yo no digo que no lloréis. No todas las lágrimas son malas. Lo cual quiere decir que obviamente cuando llega esta línea de lo que Pablo escribe, el tiempo de mi partida está cercano. Yo lo creo imposible que Timoteo leyera esto sin que se le cayesen las lágrimas. Él es consciente de que posiblemente cuando llegan estas líneas a su mano, que Pablo ya no está en este mundo. Y por supuesto es una tremenda pérdida. Y como dijo Gandalf, yo no digo que no lloráis, no todas las lágrimas son malas, lo cual quiere decir que esto va a ser el final del ministerio y de la vida de cada uno de nosotros. Inevitablemente está limitado por este tiempo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Y debemos de ser muy conscientes de nuestra fragilidad. Nos ha sido dado un tiempo en este mundo y ninguno de nosotros sabe por cuánto tiempo vamos a poder desempeñar nuestro ministerio y esa posibilidad de hacer bien a los demás y sobre todo de hablarles del nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que esto nos dice también es que a la vista de esto, nuestra partida de este mundo es como si un barco tranquilamente zarpase de este puerto, de este valle de lágrimas, a nuevas orillas, a un país de gloria. Yo, tal vez si tienes ganas, pues puedes buscar esa escena en YouTube. Solamente pones partida de Gandalf o lo pones en inglés y lo vas a ver. O sea, es una excelente ilustración de este versículo y no hay que olvidar que el autor de esta trilogía era creyente, ¿no? Por lo tanto, este contenido del Señor de los Anillos pues refleja ciertos aspectos también de nuestra fe. Bueno, volvemos al texto. El tiempo de mi partida está cercano. Y por supuesto no puedo leer esto porque esto está hablando del presente sin que yo de alguna manera te avisase de esta verdad. Me vas a decir, sí, yo soy consciente de que mi vida está limitada. Sí, pero ¿lo tienes en cuenta en tu día a día?
Tienes en cuenta que hoy, bueno, tú no estás en una celda, ni yo tampoco, ni tú ni yo estamos esperando la orden de ejecución. Pero estando en una celda por el nombre de Cristo o estando en libertad, ninguno de nosotros dispone de su tiempo, lo cual quiere decir simplemente que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. ¿Somos dispuestos a ello? ¿De verdad somos dispuestos de que en algún momento nuestro barco zarpa de este puerto en este mundo para llevarnos a las orillas de la gloria eterna? Esto es lo que hay. Y de la misma manera, bueno, normalmente tú y yo no solemos entrar en barcos que recorren por cierto horario, pero más que uno de los que me escuchan ahora y un servidor mismo hemos tomado en cierto momento un avión. ¿Y qué ocurre? Pues esos aviones tienen un horario, hay que hacer un embarque y en algún momento, pues ese puente entre la terminal del aeropuerto y el avión, el finger, como lo llaman en inglés, se retira. Pues esto es exactamente, es una imagen perfecta. Normalmente cuando tomamos un avión sabemos que ahora llega el momento, hay un horario. La diferencia es que en algún momento vamos a tomar un barco que el horario solamente lo sabe el Señor Jesucristo, pero puedes saber una cosa por seguro, de que este vuelo, este pasaje, tú no lo vas a perder. Entonces, lo bonito es que el que cuida del cristiano, cuida también del momento exacto de su salida. Esto es el mensaje de esperanza. Pablo allí en su celda seguramente no lo está disfrutando. Hace frío, hay una suciedad inimaginable. Me extrañaría que no hubiese ratas y otros roedores. No era un lugar agradable. Y sin embargo, aquí nos escribe un hombre que vive en paz consigo y vive en paz sobre todo con su Señor y Salvador. El tiempo de mi partida está cercana. Le queda muy poco tiempo, ya muy poco que se puede hacer. Y estas líneas que Pablo escribe en ese momento son las últimas líneas que él va a poner sobre un papel. Posiblemente lo está dictando a su fiel compañero Lucas, que hace una vez más de secretario personal. Ahora, él mira atrás y Pablo ya no tiene tiempo para escribir una biografía, una autobiografía. Él ya no tiene tiempo para reflexionar durante páginas sobre su propio ministerio, pero mira qué belleza. Él pone el resumen de su ministerio, que en comparación realmente eran pocos años desde su conversión hasta su muerte, pues aproximadamente la mitad de su vida, del cual sus famosos viajes solamente ocupan una cuarta parte, porque de ese tiempo también una parte él había pasado en celdas, en prisiones, en cárceles, en sufrimiento. Muchas cosas, las cosas no iban según lo previsto, según el itinerario y horario establecido. A veces el Espíritu Santo les impidió llegar a cierta región. A veces ocurrieron cosas que le complicaron la vida. Pablo habla de esto en segunda de Corintios, de esos naufragios, noches en el mar, de los azotes, de los cárceles, de las dificultades sin fin que marcaron su propio ministerio. Y ahora él dice, he peleado la buena batalla. Esto realmente en el original
sale como resultado la buena batalla. Esto es como él define su propio ministerio. Una batalla. Una batalla no es un lugar agradable. Obviamente esto es bueno, si quieres aquí la tercera imagen que él usa, en este caso de la lucha, de la guerra. Él habló antes de que somos soldados de Jesucristo y una buena parte de nuestra vida consiste en esas batallas. Él lo llama la buena batalla. No son muchas, es una realmente. Y Pablo aquí ha dicho, lo he peleado en noches sin sueño, a veces en sueños que no se realizaron, a veces enfrentándose, como él dijo, con fieras, sea en, digamos, en aparición humana o literalmente. A veces enfrentándose con multitudes enfurecidos como en Éfeso o como en Jerusalén. A veces temiendo por su propia vida. A veces menospreciado. Raras veces le pusieron la alfombra roja para darle la bienvenida a su eminencia, el gran apóstol Pablo, ¿no? Por regla general, él se encontró con resistencia. Nadie le besó el anillo. Nadie le escribió una elogía. Nadie realmente se tomó la molestia de pregonar por los cuatro vientos las excelencias de su ministerio. A Pablo no le importaba. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor Jesucristo está tomando nota de cada paso que él daba. Y no solamente apuntando y notando, sino que además él abriéndole el camino. Me encantan esas palabras. He peleado la buena batalla. Ojalá yo pudiera decir lo mismo al final de mi vida. Ojalá pueda yo decir lo mismo al final de mi vida. Yo quiero decir lo mismo. Y estoy seguro que tú también quieres decir lo mismo. Cuando llegas al final, cuando tu barco está listo para zarpar a nuevas orillas y miras atrás, podrías decir, me gustaría vivir la misma vida que he vivido. O te arrepentirías y decir, bueno, me gustaría cambiar tantas cosas. Tal vez sea lo último. Pero déjame decir una cosa, en vez de lamentar el tiempo perdido, ¿por qué a partir de hoy no tomas la decisión de lo que te queda de tiempo lo vas a usar para la gloria del Señor? Él puede restaurar los años que el pulgón se ha comido, como dice el profeta. Él puede restaurar el tiempo perdido. No mires atrás con tristeza. Pablo aquí tiene el gran privilegio de mirar atrás y decir, he peleado la buena batalla. No siempre fue así. Al inicio él peleó la mala batalla. Persiguió la iglesia cristiana. Hizo mucho daño a mucha gente. Pero eso ahora queda atrás. Pablo tenía esa facultad de diferenciar. No, no todo en nuestra vida ha sido buenísimo. La mayoría de las cosas incluso no pueden haber sido bueno, es posible. Es posible que conocías al Señor como Pablo tal vez más o menos en la mitad de tu vida. Es posible que le conociera más tarde. Es posible incluso que conociéndolo temprano has perdido muchas veces el tiempo con cosas que no eran necesarias. Pero escúchame,
¿Por qué esto no va a cambiar ahora? Para que tú puedas decir al final, cuando tú llegas al final de tu carrera, lo mismo, he peleado la buena batalla. Y lo que no ha sido bueno, mi querido hermano y mi querida hermana, está cubierto por la sangre de Cristo. No te lamentes por las oportunidades perdidas, sino regocíjate en las oportunidades que aún vas a tener. Vas a vivir tu vida de forma mucho más efectiva, créemelo. Otro símil que tenemos aquí, te das cuenta que ya es el cuarto y ha acabado la carrera. Ahora de la batalla vamos al atletismo. He acabado la carrera quiere decir, aquí no estamos hablando de los 100 metros lisos. Estamos hablando de un maratón, porque la vida cristiana es un maratón. Hay momentos cuando queremos abandonar. Yo no he corrido nunca ningún maratón ni llegué ni a la mitad. Pero yo sé de gente que sí que lo han hecho. Y todos te dicen lo mismo, es que hay momentos cuando quieres abandonar, cuando ya parece que todo te falla. Y lo único que te impulsa de seguir adelante es tu propia voluntad y ese deseo de llegar a la meta. Por eso lo tiene Pablo en la mente. He acabado la carrera, no he abandonado y razones no le habrían faltado. Y acabado la carrera quiere decir que todo lo que el Señor me tiene previsto y cuando Él dio el pistoletazo del inicio de la carrera, esa famosa conversión ante las puertas de Damasco, pues allí empezó la carrera de Pablo. Allí él se dio cuenta que no vale la pena luchar por las cosas como la fama, una religión que no quería aceptar de que el Mesías ya había venido, unas costumbres y ritos muertas, enterrados debajo de milenios de desobediencia. Allí empezó su carrera. Tu carrera también ha empezado en algún momento. Procura terminarla. Procura, si es posible, morir con las botas puestas, como se suele decir. Si tú ya estás en una fase de tu vida donde dices, bueno, ya me encuentro en los de una edad más avanzada, ya estoy jubilado. Está bien que estés jubilado, pero no estás jubilado del ministerio de Jesucristo. Dios tiene un propósito con tu vida. No lo olvides. Y tú estás jubilado en el momento cuando ese barco zarpa del puerto de este mundo. Antes no. ¿Quieres tener una visión distinta de tu vida? Pablo aquí está hablando de terminar la carrera. Terminar la carrera, ¿qué pasa con esas carreras? Que hacia el final pues cada vez van más lentos. No, yo no soy un experto en carreras, pero cuando ya ven la meta cerca o saben que ahí, bueno, solamente nos falta poco, su paso se acelera. Y me pregunto por qué en la vida cristiana es distinto. Mientras que Dios aún te da fuerza, potencia esas fuerzas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tú crees que ya lo has visto todo? ¿Tú crees que ya no sirves? Pues yo creo que aún no has visto lo que Dios puede hacer de tu vida. Sí, hoy te hablo a ti muy directamente. ¿No quieres llegar a la meta ya desgastado, pero con esa satisfacción de haberlo terminado bien? ¿Para qué te sirve descansar
si aún puedes hacer muchas cosas para el Señor? Esa respuesta la das tú delante del Señor. Y lo tercero que dice aquí sobre su ministerio pasado es, y guardado la fe. Eso de guardar la fe es cumplirlo, agarrarlo. La fe aquí es lo que podríamos decir el cuerpo de doctrina cristiana, todo lo que es el Evangelio. Esto para Pablo era el tesoro más valioso aquí en la tierra. Y Pablo lo ha guardado, lo ha cuidado, lo ha hecho como algo de sí mismo. He guardado la fe, lo cual quiere decir que no lo he negado. Esto ha sido lo que me ha movido durante esos años. He guardado la fe, predicando el Evangelio en Damasco desde el primer momento. He guardado la fe en la asamblea de los apóstoles en Jerusalén. He guardado la fe durante ese tiempo cuando estuve de vuelta en mi Tarso natal, obviamente sin ministerio ninguno. He guardado la fe cuando el Espíritu Santo me habló en la iglesia de Antioquía para salir con mi compañero Bernabé en el primer viaje misionero. He guardado la fe cuando subimos la cuesta empinada de los montes del Tauro en el sur de lo que hoy es Turquía. He guardado la fe cruzando esas planicies con horizontes anchos y largos en lo que hoy es Anatolia, llegando a ciudades como Derbe, Listra, Iconio. He guardado la fe cuando me apedrearon allí, guardado la fe cuando finalmente en el segundo viaje misionero llegamos a lo que hoy es Europa. He guardado la fe ante los filósofos de Atenas, ante los judíos en Tesalónica. He guardado la fe ante los forofos y los sectarios que adoraron la Diana de los Éfesos en el tercer viaje misionero. He guardado la fe cuando finalmente en el cuarto viaje en cadenas me llevaron a Roma. He guardado la fe cuando finalmente en Roma me libraron y podía viajar de nuevo. He guardado la fe cuando de una forma no esperada me detuvieron en Troas para llevarme otra vez a Roma, esta vez a esa celda donde estoy ahora, y pienso guardar la fe también ahora hasta que toquen a mi puerta para decir, Pablo, es tu turno. ¿Has guardado la fe? ¿He guardado la fe yo? Es mi deseo, es mi oración, porque las demás cosas simplemente no valen la pena. No vale la pena fijarse en otras cosas que eso de guardar la fe. Y ahora finalmente Pablo habla del futuro. ¿Qué futuro tendrá un hombre ya en sus 60 años acabado por mil males, mal de vista, tiriteando de frío, que tiene que esperar a alguien que está prescrito, buscado, finalmente detenido con orden imperial en la cárcel de alta seguridad de Nerón? ¿Qué esperanza tiene? Pues él tiene la esperanza de que lo mejor ahora va a venir. Tiene la esperanza de que esta vida ahora se está terminando. Pero el futuro, a donde voy yo ahora en cualquier momento, cuando toquen esa puerta, el futuro será gloria. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia. Tiene escrito su nombre, Pablo de Tarso. Y esto, mi querido hermano, mi querida hermana,
Esto es cierto también de ti y de mí. Me está guardada la corona de justicia. Nos está guardada la corona de justicia. Esto será el colmo, la coronación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando no necesariamente de una corona literal. Tal vez el Señor nos sorprende, pero ¿de qué estamos hablando? Es que llegados el momento de ya vivir nuestra santificación completa. Quiere decir que ya queda atrás las miserias, los achaques, los dolores, las enfermedades, los malentendidos, las malas palabras, las preocupaciones por la vida. Queda atrás. Ahora empezamos una nueva época. Esto es nuestro futuro y tal vez para ti, para mí, puede empezar mañana, puede empezar hoy mismo, o en 10, 15, 20 años, vete tú a saber, o más adelante aún. Pero esto nos está guardado de la misma manera como Pablo ha guardado la fe, el Señor guarda la culminación de todo lo que hemos esperado. Pero, ¿te parece poca cosa esto? Deja que esto cambie tu vida, tu cosmovisión. Y eso lo recibimos, aquí lo dice, la cual me dará el Señor en aquel día. En aquel día, bueno, ¿de qué día estamos hablando? Pues del día cuando Él nos coge de la mano, nos lleva a ese barco, aquel día que puede estar lejos o cerca, para Pablo ya está cerca. Y además Él dice que este sí que será un juez justo, a diferencia de Nerón, que es un juez injusto, y todos sus jueces, todos los que le han condenado ahí a morir. Pablo va a morir, no, Pablo va a estar más vivo que nunca. Cuando le cortan la cabeza, pues el Señor le dará una nueva cabeza 100.000 veces mejor que la antigua. Si quieren aplastarle, si quieren borrar su memoria, no lo van a conseguir. Todo el mundo conoce a Pablo hoy en día. Hay mucha más gente que conoce al apóstol Pablo que a Nerón. Y además de Nerón todo el mundo se burla. Del apóstol Pablo no. Y Pablo lo sabe. El Señor le dará esta corona. ¿Te has fijado alguna vez cómo será ese momento cuando el Señor te va a dar la bienvenida en el cielo? Nuestro anhelo es escuchar esas palabras, bien hecho, siervo fiel. ¿Qué más esperas? Esto es lo mejor que podamos escuchar. Entra a mi fiesta y esa fiesta no tiene fin. Será eterna. Y ocurrirá, pues, en aquel día. Y Pablo dice esto, no solo me va a pasar esto a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida, eso quiere decir que vamos a tener que esperar todavía mucho tiempo. Bueno, esa venida del Señor ocurre todos los días. Cuando el Señor viene a por ti con su barco para decirte, ha llegado el momento de partida. Ahora yo te voy a llevar a nuevas orillas. Esto es el privilegio de todos los que aman su venida. Y los que aman su venida son aquellos que le aman a Él. Esto será nuestro privilegio. Esto será el gran día cuando finalmente todo se cumpla. Esto es la visión futura que tiene Pablo. Y mira, yo no sé en qué situación te encuentras en ese momento. Tal vez tu salud ya no está bien. Tal vez
¿Tienes algún problema de enfermedad que acaban de cubrirte o que ya llevas mucho tiempo? Tal vez tienes problema para saber cómo voy a llegar al final del mes. Tal vez tienes problemas en tu iglesia o gente se vuelve en contra de ti. Puedes tener mil problemas con tus hijos, con tus padres. Puedes tener problemas porque la gente se vuelve en contra de ti porque hablas demasiado claro. Mira, te voy a decir una cosa. Llega el momento cuando todo esto se acabó. Es la venida. Es el momento cuando el Señor finalmente te va a coger de tu mano para llevarte para siempre a su reino. Esto debe de ser la cosmovisión cristiana que debe de permear todo, que debe de influenciar cada decisión de su vida. No te acomodes en este mundo. No intentes pretender que vas a estar en este mundo para siempre. Te quedan 2 telediarios y lo siento mucho. Sé que a algunos no les gusta que esto vuelvo y vuelvo a repetirlo, pero es la verdad. Vive en consonancia con tu llamado. Estate dispuesto a escuchar la voz de tu Señor en cada momento. Intenta mantener esta visión del futuro. Y ahora, llegando al final de ese versículo, tal vez vas a encontrar la razón porque solamente he cubierto 3 versículos hoy. Son versículos llenos de significado. Son versículos tan importantes que realmente tienes que preguntarte hasta qué punto lo estoy teniendo en cuenta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esto. Señor nuestro Dios, gracias por estos versículos preciosos. Gracias por habernos cuidado en todos los sentidos, por habernos dado esa tremenda visión del pasado, del presente y del futuro. Gracias, Señor, por habernos cuidado en todos los sentidos. Y te pido, Señor, que esa simple exposición de tu palabra abra el camino para más que uno y nos ayude a tener una visión correcta de las cosas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria por siempre. Amén. Que Dios te bendiga.